Muy buenos días, Dios los bendiga. Qué alegría podernos reunir nuevamente a través de este medio. Sabemos que no es lo más fácil, pero es lo que Dios ha provisto en este tiempo. Le deseo grandes bendiciones en este día y espero que Dios lo esté acompañando. Un gran abrazo desde la virtualidad y anhelamos y deseamos que Dios nos permita en algún momento volvernos a reunir nuevamente. Pero también un gran abrazo para todos aquellos que se conectan con nosotros a través de este medio y que de pronto viven en otros lugares más lejanos. Dios los bendiga. En estos días pensaba en algo que es curioso, ¿no? La mayoría de las personas andan siempre en busca de algo que los libere, que los libere. Hace poco algunas personas marcharon a favor de su libertad, entre comillas, de su libertad. Y es curioso porque uno a veces en la vida cree que uno haciendo lo que uno quiere es libre. Experimentando la vida a su manera uno es libre. Pero resulta que la libertad es algo que no es tan fácil de encontrar o de buscar. Porque la mayoría de nosotros pensamos que la libertad es algo que nosotros buscamos a nuestra manera, a nuestra manera. Es algo que nosotros buscamos para hacerlo como queremos. Y resulta que la libertad es algo que se logra solo con la ayuda de Dios. Solo se logra con la ayuda de Dios. Y voy a ponerle un ejemplo en esta mañana, en este día. ¿Es cuál? El de Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para ser libres. Ellos eran libres. Los creó en un ambiente maravilloso, hermoso. Los creó en un ambiente ideal para desarrollar muchas cosas. Y eran tan libres que ellos podían tomar decisiones. Escúcheme muy bien, tan libres que podían tomar decisiones. Porque a veces pensamos que ser libre o que Dios nos quita la libertad porque no nos permite hacer muchas cosas, pero no. La Biblia nos enseña que Dios se había hecho a Adán y Eva tan libres que les permitió tomar decisiones. Y esas decisiones estaban basadas en un mandamiento que Dios les dio. Les dio libertad de trabajar, libertad de hacer muchas cosas, pero también les dio la libertad de tomar decisiones. Y esa libertad que Dios les dio fue una libertad bien hermosa. Ahora, lo que hicieron Adán y Eva, pues no fue lo mejor. Porque ellos queriendo ser libres, o sea, queriendo ser igual a Dios, queriendo libertarse de Dios, terminaron siendo esclavos. ¿Sí? Terminaron siendo esclavos. Entonces, como muchas personas que hoy en día buscan su libertad a su manera, como aquel joven que dice, yo quiero ser libre para tomar mis decisiones, para hacer de mi vida lo que yo quiera, y luego termina siendo esclavo del alcohol, de las drogas, de los vicios. Y uno dice, pero ¿por qué este muchacho buscó esa libertad? Porque es que a veces confundimos dos términos, la libertad con el libertinaje. Y es que la libertad es aquella que nos permite a nosotros tomar decisiones libremente, que fue lo que Dios hizo con Adán y Eva, pero que tristemente ellos buscando su propia libertad terminaron siendo esclavos. Y de eso yo quiero hablarle en este día, de libres o esclavos. Y que usted analice, que usted piense, que usted reflexione. Si usted es una persona libre o usted es una persona esclava. Piénselo muy bien. De pronto usted me dice, pastor, ¿pero a qué se refiere? Si vivimos en un mundo libre, vivimos en un mundo donde cada uno hace lo que quiere, toma sus decisiones, no vivimos en un país comunista, ni un país que nos imponga las cosas. Somos libres. Pero ¿qué tipo de libertad tenemos nosotros? ¿Una libertad verdadera o una esclavitud a engaños? Porque a veces estamos en ese tipo de libertad que aparentemente es libertad, pero que realmente no es libertad. Que aparentemente no es libertad o que no es una verdadera libertad. Y la palabra de Dios nos habla de eso. Jesús es tan maravilloso que nos habla acerca de la verdadera
libertad en un texto donde a él le dicen las personas con las que él está hablando, pero nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dice, ¿cómo así? Piénsenlo bien, porque ustedes son esclavos. Y es en lo que quiero que hoy pensemos. Así que yo quiero hablarles de libres o esclavos y de cómo ser libre de la esclavitud. ¿Cómo ser libre de la esclavitud? ¿Es usted libre o es esclavo? Pero quiero decirle que todos podemos llegar a ser libres de la esclavitud. Todos podemos llegar a ser libres de la esclavitud. Y yo quiero invitarlo a que hoy me acompañe a hacer una oración, porque necesitamos pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento para saber si somos libres o esclavos. Señor, en esta mañana yo quiero colocar delante de ti la vida de cada uno de tus hijos, de cada persona que escucha hoy esta palabra, de cada persona que escucha hoy este texto bíblico, Señor. Te pido que les bendigas. Te pido, Señor, que hoy tu Espíritu Santo nos ayude a llevarse cualquier distractor que quiera meterse en esta mañana, en este tiempo de palabra. Llévate cualquier distractor, pero permite que tu Espíritu Santo, Señor, traiga libertad a la vida de cada hijo de Dios. Traiga libertad a cada ser humano que escucha hoy esta palabra. Ayúdanos a entender cuál es la verdadera libertad. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros, Dios de la gloria. Amén y amén. Entonces quiero invitarlo a que vaya conmigo en esta mañana al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan o el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38. Vamos a estar leyendo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38. Dice así la palabra de Dios y voy a leerla en la Reina Valera 60, versión Reina Valera 60. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Wow. En este texto Jesús le está hablando a un grupo de personas que en su contexto estas personas ya habían creído y ya se habían identificado con el mensaje de Jesús, se habían empezado a creer en Jesús y ya lo seguían porque estaban creyendo que el mensaje que traía Jesús era un mensaje de parte de Dios. Y entonces Jesús se refiere a ellos, a esos que ya habían creído en él. Y aquí hay algo curioso. Si tú no has creído en Jesús, yo quiero invitarte para que creas en Jesús. Creas en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, al morir en esa cruz, al derramar su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, pero Él resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Y tú debes creer en ese Jesús y depositar tu fe en ese Cristo, porque aquí dice que a los que habían creído, Jesús le habla a esas personas que lo venían siguiendo, que ya habían creído en él y que sabían que lo que Jesús estaba hablando o algunas cosas le habían llamado la atención y decían: parece que este hombre viene de parte de Dios y parece que su mensaje es de Dios. Entonces ya habían creído en él, en una parte de su ser ya habían creído en él. Y lo tremendo es que Jesús les dice en el versículo 31, les dice de este texto, dice: dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos. O sea que la acción de creer no es suficiente para experimentar la libertad. No es suficiente. Necesitamos creer en Jesús, pero necesitamos, como Él lo dice aquí, para nosotros ser libres, necesitamos permanecer en Jesús. Necesitamos permanecer en obedecer a Jesús. Permanecer. Porque es que hay una diferencia entre una persona que permanece y una persona que está de visita. Y sí, aquí Jesús utiliza la historia de un esclavo, de un hijo, de las personas que están en una casa, pero el asunto es que nosotros podemos ser las personas que llegan de visita a una casa o podemos ser los habitantes de una casa, y hay una diferencia muy grande. Permanecer es como nos ha tocado en este tiempo, permanecer en casa. Tal vez usted nunca había pasado tanto tiempo en su casa y usted dice, ya estoy aburrido de estar en la casa, pero es que nos ha tocado permanecer en nuestras casas por nuestro bien, ¿sí? Permanecer, estar en casa. Antes nuestra casa era un lugar donde llegábamos a dormir, donde pasábamos ciertas festividades o ciertos horarios, pero la mayor parte de nuestro tiempo lo permanecíamos en otro lugar. ¿Sí? ¿Me hago entender con esto? Y yo quiero que usted reflexione sobre algo. Estas personas, dice el contexto, que habían creído en Jesús. Jesús les dice que si permanecieren en Él, serán verdaderamente sus discípulos. ¡Wow! O sea que si yo permanezco en Jesús, voy a experimentar la libertad. Si no permanezco en Jesús, no voy a experimentar la libertad. ¿Y la libertad de qué? De convertirme en un verdadero discípulo. La libertad de convertirme en un verdadero discípulo. No solo ser un creyente. Porque hay una diferencia grande entre ser creyente y ser discípulo. El creyente es alguien que cree. Sí, el creyente es alguien que creyó que Jesús vino al mundo, que Jesús vino a salvar, que Jesús vino a hacer algo. Sí, el creyente es alguien que cree. Pero el discípulo es alguien que decidió vivir como su maestro, que decidió imitar a su Señor, que decidió vivir como su Señor. Tomó una decisión de no quedarse de visita, sino de vivir permanentemente al lado de su Señor, o sea, de Cristo. Y hay una gran diferencia en esto, y Jesús empieza a hacer una diferencia porque estaban creyendo en Él, creyendo que su mensaje venía de Dios, creyendo que hablaba cosas muy bonitas, creyendo que en sus milagros, creyendo en muchas cosas, pero todavía no habían llegado a ser sus discípulos. ¿Por qué? Porque en el contexto de la historia Jesús habla de que muchos de ellos todavía eran esclavos del diablo o esclavos de Satanás. Y usted me dirá, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver mucho, porque muchas veces nosotros seguimos a Jesús como creyentes, nos acercamos a Jesús como creyentes, pero nuestra vida no es libre, no es libre. Todavía como que somos esclavos. Y en el trasfondo de esta palabra voy a irle explicando esto. Así que Jesús lo primero a lo cual invita a las personas para ser libres es a que permanezcan en obedecerlo a Él. Permanecer en obedecer a Jesús es lo primero que nos ayuda a ser libres de la esclavitud. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de permanecer hablamos de no dejar de creer. No dejar de creer. Hablamos de obedecerlo y hablamos de confiar en Él. Una persona que permanece es una persona que deposita toda su fe, toda su confianza en Jesucristo. Deposita su confianza en Él. No deja de creer en Él. No deja de creer en Él. Porque hoy en día, en medio de esta pandemia, sabemos que hay personas que han dejado de creer en Dios. Han dejado de creer en Dios porque dicen, si Dios existiera, el mundo no estaría así, esto no estaría pasando. Pero quiero decirle algo, nuestro Dios sí existe y es tan real y es tan vivo que tiene el control de todas las cosas. Y nuestro Dios tiene el control de todo.
De todo tiene nuestro Dios el control de todo. Pero permanecer en Él es confiar en Él a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de cualquier circunstancia, es permanecer, habitar en Él, depositar toda nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y en eso hay una gran diferencia entre el creyente y el discípulo. Porque el discípulo está con su maestro, pase lo que pase, suceda lo que suceda, está ahí, permanece. El creyente, cuando las cosas están difíciles, tiende a irse, a alejarse, tiende a alejarse de Dios. Y en este proceso de permanecer, pues es lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva estaban creados en una libertad, en una perfecta comunión con Dios. Habían sido creados a imagen de Dios, pero viene alguien y les dice, oigan, si saben que su Dios les dijo mentiras, si saben que su Dios no les dijo la verdad, y entonces Adán y Eva no permanecieron en obedecer a Dios. No permanecieron en obedecer a Dios. No permanecieron. Simplemente, como eran libres, tomaron la decisión y dijeron, oiga, parece que Dios nos dijo mentiras, entonces hagamos algo. Busquemos nuestra propia verdad, busquemos nuestra propia vida. Busquemos conocer el bien y el mal a nuestra manera, no a la manera que Él nos dijo. Busquémosla a nuestra manera. Y entonces a su manera terminaron siendo esclavos y perdiendo la libertad. Perdieron la libertad que tenían desde un principio. Y es que el permanecer, mi amigo querido, en Jesús, en obedecer a Jesús, es un proceso de tiempo. Es algo que va a llevarnos tiempo, que no es inmediato. Sabemos que hoy en día a la gente le gusta todo inmediato, todo. Por eso anhelamos, deseamos una vacuna, porque si nos ponemos la vacuna, se nos arregló el problema del COVID. Quiero decirle que no es tan fácil el cristianismo. El cristianismo es algo de un proceso, es algo de permanecer. Permanecer, de seguir, de establecernos, de quedarnos ahí, de no alejarnos. Pase lo que pase, seguiremos confiando en Jesús. Pase lo que pase, seguiremos depositando nuestra fe en nuestro Redentor, en el que vive y reina por los siglos de los siglos. Pase lo que pase, no nos alejaremos de Dios. Pase lo que pase, seguiremos confiando en Él. Y entonces Jesús le está hablando a estas personas que habían creído y les dice, venga, si ustedes quieren ser libres, pues deben permanecer en mí. Porque si permanecen, dice, si permanecéis en mí, dice su palabra, vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí es donde ellos le preguntaron a Jesús, ¿cómo así que libres? Nunca hemos sido esclavos de nadie, no somos esclavos de nadie. Ahora, el asunto es que ellos estaban bajo el Imperio Romano, y pues no sé por qué no dicen que sí eran esclavos. Pero las palabras de Jesús eran unas palabras espirituales. Ellos dicen, no somos esclavos porque somos hijos de Abraham. Nuestro padre es Abraham, él es libre, nosotros somos libres. Y ellos pensaban que eran libres. Pensaban que eran libres. Y es allí donde muchas personas caen en ese error de pensar que porque creen en Jesús, pero siguen haciendo cosas malas, pero siguen pecando, siguen ofendiendo al prójimo, siguen robando, siguen matando. Y aunque dicen que tienen una creencia en Dios, aunque dicen que creen en Dios, ¿por qué siguen practicando lo malo? Y entonces aquí es donde las palabras de Jesús se vuelven muy prácticas para nosotros. Se vuelven una revelación de Dios para nuestra vida. Y es que si nosotros realmente somos libres, no podemos practicar las obras que el diablo practica. Porque dentro de este texto que yo escogí hace parte de todo un discurso de Jesús. Y dentro del discurso de Jesús, Jesús les dice, mire, ustedes no son libres. Porque ustedes están practicando las obras del diablo. Ustedes hacen lo mismo que hace el diablo. Ustedes se comportan igual que se comportó él. Les gusta la división, les gustan las cosas malas, les gustan las mentiras, les gusta el pecado, les gusta hacer
todo lo contrario a la voluntad de Dios. Les gusta todo lo que es contrario. Y tal vez usted diga, no, pastor, yo he cambiado, yo soy diferente, yo ya no practico esas cosas, yo ya dejé esto, ya dejé aquello. Lo felicito por eso. Y qué bonito que Dios le esté ayudando. Pero el asunto es que para ser libres necesitamos permanecer en obedecer a Jesús. Pero lo segundo que necesitamos es perseguir la verdad de Cristo. Necesitamos perseguir la verdad de Cristo. Porque Jesús les dice a ellos que si ellos permanecen en Él, llegarán a ser verdaderamente discípulos. Y que se convierten en discípulos, si ellos se convierten en discípulos, entonces ellos van a conocer la verdad. Conoceréis, dice la Reina Valera 60, o conocerán la verdad, dice otra versión. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y el asunto es esta, que a medida que permanecemos, en Jesús, nosotros vamos a conocer. Y esto es lo segundo, que nosotros necesitamos perseguir la verdad de Cristo. Necesitamos perseguir la verdad de Cristo. Y aquí vienen muchas cosas importantes para nosotros, porque anteriormente había una verdad que era objetiva. Y la gente decía, esto es verdad, y era verdad y se catalogaba como verdad. Pero en la sociedad en la que usted y yo estamos ahorita, la verdad parece que fuera subjetiva o relativa o líquida. Porque ahora todo el mundo tiene su propia verdad. Ahora lo que para una persona es verdad, para la otra persona ya no es verdad. Entonces la verdad se ha vuelto algo subjetivo. El sujeto determina qué es verdad. Ahora el sujeto es el que decide qué es verdad. Pero la verdad de la que está hablando Jesús no es una verdad intelectual. No es una verdad relacional. No es una verdad como que, oiga, yo lo voy a leer en qué libro, venga a ver la definición de verdad cuál es, en este diccionario, o en este, o en Google, venga a ver dónde yo encuentro la verdad. Ya no es así. No es de esta manera. A lo que se está refiriendo Jesús es a una verdad que transforma y que cambia, porque dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y recuerda que el problema de los que estaban hablando con Jesús era el pecado, ¿sí? Jesús les dice, ustedes son esclavos del pecado. Y entonces en este texto vemos que la invitación de Jesús es a conocerlo a Él, es a perseguir la verdad de Jesús. Pero ¿qué debemos nosotros perseguir? Debemos nosotros, porque la verdad de Jesús es la que trae libertad. La verdad de Jesús es la que trae libertad. Conoceréis la verdad y esta traerá libertad. Conocer a Jesús, libertad de culpa y de patrones destructivos. ¿Cómo llegamos a esta verdad? ¿Cómo llegamos a ser libres de la culpa? ¿Cómo llegamos a ser libres de patrones destructivos que son lo que llamamos pecado? Son aquellas cosas que nos autodestruyen o nos alejan de Dios, nos alejan de la voluntad de Dios. Entonces nosotros necesitamos la verdad de Dios. Pero, ¿cuál es la verdad de Dios? Y tal vez usted esté haciendo la pregunta que un día yo me hice cuando me hablaron de este texto. Me dijeron, oye, la verdad de Dios. ¿Y qué es perseguir la verdad de Cristo? ¿Qué es perseguir la verdad? Yo también me hice esa pregunta cuando me hablaron este texto alguna vez en mi vida y me dijeron, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo dije, ¿y cuál verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde encuentra uno la verdad? Y desconociendo la Biblia, como que uno empieza a buscar la verdad en libros, empieza a buscar la verdad en diferentes lugares, empieza a buscar la verdad en diferentes sitios. Pero quiero decirle algo, a la verdad que se refiere Jesús es a Él mismo. A Él mismo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el mismo Evangelio de Juan nos relata Jesús como la verdad. Y se nos habla, por ejemplo, nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces se nos dice que Jesús vino y habitó en medio de la humanidad y que Él estaba lleno de gracia y de verdad.
Qué maravilloso Jesús. Él es la verdad. Pero también se nos dice que la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. O sea que Jesús es la verdad. Y lo que tenemos nosotros que perseguir, lo que tenemos nosotros que buscar, no es el conocimiento humano. No es ese conocimiento de cuál es la verdad, qué es cierto, qué es verdadero, es objetivo, es subjetivo. No, tenemos que buscar a la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo al encarnarse, encarnó la verdad de Dios para nuestras vidas. Cuando Jesucristo se encarnó, Él vino para mostrarnos la verdad de Dios. Porque Él es la verdad. Y solo la verdad es la que nos puede hacer a nosotros libres. O sea, solo Jesucristo, solo al perseguir a Jesús, solo al permanecer en Jesús, en obedecer a Jesús y en perseguir a Jesucristo. ¿Y por qué digo perseguirlo? Porque es que el evangelio, llegar a convertirse en discípulo, no es algo automático, no es algo de la noche a la mañana. No es algo que usted dice, yo creo en Jesús y ya se convirtió en cristiano. No, es algo que usted necesita estar persiguiendo. Que tú necesitas empezar a perseguir a Jesús. Cuando a mí me dijeron esto y entendí que la verdad era Jesús, empecé a leer el Nuevo Testamento. Y en un año, por lo menos me lo leí 10 veces el Nuevo Testamento. Por lo menos 10 veces. Y a medida que lo leía y lo leía y lo leía, empecé a conocer a Jesús. Empecé a conocer a la verdad. Empecé a ser libre de la esclavitud del pecado. Empecé a ser libre de la culpa de los pecados que había cometido, pero empecé a experimentar la libertad de hábitos destructivos que practicaba. Porque antes de conocer a Jesús, siendo un joven, siendo un adolescente, el pecado marcó mi vida. Era un joven mentiroso, era una persona supremamente grosera, practicaba la vulgaridad, la grosería, no medía mis palabras al hablar, era una persona totalmente vulgar. Y otra cantidad de vicios que tenía, siendo apenas un joven. Y pensaba yo que eso era ser libre. Pero cuando empecé a conocer la verdad, cuando empecé a conocer a Jesús, me di cuenta de algo. Que en verdad era esclavo. Que era un esclavo. Un esclavo del pecado, un esclavo de los vicios, un esclavo del mundo, un esclavo de la sociedad, un esclavo de las palabras que me habían dicho cuando niño, un esclavo de muchas cosas que habían inundado mi vida. Pero, ¿quién me hizo libre de esa esclavitud? Me hizo libre Jesús. ¿Y cómo me hizo libre? Cuando yo decidí perseguir esa verdad. Y perseguirla no es algo pasivo, es algo totalmente activo. Es como cuando usted sabe, o como sucedió días atrás, cuando la gente supo que había promociones en los almacenes y se fueron a perseguirla y se les olvidó el COVID. La gente no pensó, la gente simplemente corrió, se aceleró. ¿Por qué? Porque querían perseguir una promoción, no más. Y eso no da vida, eso no transforma, eso no cambia. Entonces, tú y yo debemos perseguir a la verdad, perseguir a Jesús. Debemos estarlo persiguiendo. Y a medida que perseguimos la verdad de Jesús, a medida que perseguimos a Jesús a través de su palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda con Él, nuestras vidas van a empezar a ser cambiadas. Nuestras vidas van a empezar a ser diferentes. Nuestras vidas van a empezar a ser muy diferentes porque vamos a empezar a salir de la esclavitud. Por eso Jesús dice, y conoceréis la verdad. Porque solo si conocemos a Jesús, solo si tenemos un encuentro con Jesús, solo si conocemos al que vive y reina por los siglos de los siglos, solo si nos encontramos con el que es verdadero, con el que es la verdad de Dios encarnada para la humanidad, solo si lo conocemos a Él vamos a ser libres. Por eso tenemos que empezar por permanecer en obedecer a Jesús. Porque ser creyente no es suficiente. Tenemos que permanecer en Él y debemos perseguir la verdad.
¿Hace cuánto que tú no persigues la verdad de Jesús? Tal vez tú has empezado a creer en otras cosas, a buscar otras cosas, a perseguir otras cosas. Tal vez tú estás persiguiendo tu propia identidad, tu propia libertad. Tal vez tú has empezado a decir, no, pero yo quiero ser libre, quiero ser libre. Y tal vez como dicen los muchachos, ¿no? Yo quiero ser libre, quiero tener la libertad de tomar mis propias decisiones, de tomar mi propia vida, de hacer lo que yo quiero, que mis papás no me manden, que nadie me mande. Y terminan siendo esclavos de vicios, de adicciones, de la ruina, de la pobreza. Esclavos. Porque cuando una persona se convierte en esclavo, cuando una persona deja la libertad, cuando ya no puede tomar decisiones por sí solo, cuando ya su naturaleza pecaminosa ya lo lleva a hacer lo que la naturaleza pide. Ya él no toma decisión, ya él no dice no, hoy no puedo tomar, no, simplemente su cuerpo lo lleva a tomar. Cuando esa persona que es infiel ya no toma las decisiones, ya no dice no, voy a echarme una canita al aire, no. Cuando ya eso lo domina, ya eso lo controla y ya no puede dominar su propio cuerpo. Cuando ya pierde la libertad de tomar decisiones, es que se ha convertido en un esclavo. Y esas fueron las palabras de Jesús. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la pregunta que tenemos que hacernos y con la que inicié hoy es, ¿esclavo o libre? ¿Libre o esclavo? Porque si cometemos pecado, nuestra vida está esclavizada al pecado. Si el pecado nos domina, si el pecado es el que gobierna nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros pensamientos, no es que tú cometes un pecado de vez en cuando, no es que cometes un error, sino que esos errores te controlan, te llevan, te esclavizan. Cuando tú sientes que eso te está esclavizando, un mal comportamiento, la grosería, que tú ya no eres el que decides decir una grosería, sino que las groserías nacen de ti y salen de ti a toda hora, tú tienes que entender algo, eres esclavo. Eres esclavo. Y solo si permaneces en Jesús, solamente si persigues su verdad, si pones toda tu intención para conocer a Jesús a través de la palabra, a través de las escrituras, solamente si persigues a la persona de Jesús, vas a ser libre. Solamente ahí vas a ser libre. Mira, cuántas personas. La otra vez leí la historia de un hombre en España que es un hombre adulto, mayor, creo que era hasta pensionado, y dijo que él ya no se consideraba hombre, que dentro de él siempre habitó una niña. Y entonces ahora se viste como mujer, ahora juega juegos de niña y su familia tiene que aguantar ver a un papá, a un esposo que dejó de ser un hombre para que supuestamente le diera libertad a la niña que habitaba en él. Y ahora es un esclavo de sus propias pasiones y deseos. Pero ¿cuántas personas no han dicho, no, yo quiero ser libre? Y yo siento que dentro de mí habita es un animal y yo soy un animal, soy un perro. Y ahora viven como perros. Viven así en cuatro patas, comen comida de animales, andan en cosas de animales y viven en cosas que no son buenas, que no son agradables. Se volvieron esclavos de ellos mismos. Esclavos de ellos mismos. Mi amado amigo y hermano que me escucha, yo quiero que usted reflexione muy bien. ¿Es usted esclavo o es usted libre? ¿En qué parte estamos? ¿Hemos experimentado la libertad que trae Jesús a nuestras vidas? Ahora, quiero decirle algo, esto es todo un proceso. Esto no es automático. Esto es de perseguir y perseguir y perseguir a Jesús y perseguir su verdad y permanecer en Él sin apartarnos, sin dejarnos de confiar en Él. Y aunque usted tenga luchas, permítale a Jesús que se revele a su vida y permítale a Jesús que traiga libertad a su vida. Permítale a Jesús que Él traiga libertad a su vida y que Él le ayude a vivir una vida totalmente diferente. Pero hay algo tercero de lo cual habla Jesús en este texto. Y Jesús les dice en el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham,
pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y me llama la atención, porque mirando este texto en otras versiones, lo que Jesús les dice es: ustedes, aunque han creído, aunque me han seguido, ustedes quieren matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, ustedes me rechazan por las palabras que yo hablo, porque es que es muy fácil seguir al que hace milagros, es muy fácil seguir al que nos provee, pero es muy difícil obedecer la palabra de Jesús. Es muy difícil. Y eso sería lo tercero: practicar la palabra de vida. Si algo usted y yo necesitamos hacer para experimentar, para ser libres de la esclavitud del pecado, ser libres de la esclavitud, es practicar la palabra de vida. Necesitamos aprender a practicar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos practicarla? Porque es que estas personas que seguían a Jesús y habían creído en Él, aunque habían creído en Él, no querían practicar las enseñanzas de Jesús. Y es que si tú y yo no practicamos la palabra de Dios, si no la vivimos, si no la hacemos una base de nuestra vida, simplemente vamos a ser creyentes. Sí, creemos que Jesús existe, pero no vamos a ser discípulos. No vamos a ser discípulos, verdaderamente discípulos, porque Jesús habla de verdaderamente. Jesús nos habla de que hay discípulos como falsos y discípulos verdaderos. Y la única manera de saber quién es verdadero en esta época es si alguien practica la palabra de Dios, si vive las palabras de Jesús, si las está viviendo. ¿Por qué la palabra de Dios no hallaba cabida en el corazón de estas personas? ¿Por qué la palabra de Dios no podía estar en las vidas de ellos? ¿Y por qué querían deshacerse de Jesús? ¿Por qué querían matarlo? Porque su corazón estaba entenebrecido, estaba seco, o simplemente por la influencia de Satanás. Porque en el pasaje posterior, en el que viene después, Jesús les habla y les dice: ustedes son hijos del diablo porque practican lo mismo que practica el diablo desde el principio. Y entonces Jesús los confronta con esa libertad. Y aquí es donde usted y yo tenemos que analizar si realmente usted y yo somos libres. Si realmente usted y yo estamos en libertad. Porque el hecho de que usted vaya a la iglesia, el hecho de que usted escuche la palabra de Dios, no lo hace a usted un discípulo de Jesús, no lo hace un verdadero discípulo, no lo hace un verdadero hijo de Dios. Sí, me escuchó muy bien. El hecho de que usted escuche la palabra de Dios no lo hace a usted un verdadero hijo de Dios. ¿Sabe cuándo somos verdaderos hijos de Dios? Cuando empezamos a practicar la palabra de vida que Jesús nos ha hablado. Cuando hacemos de la palabra de Dios nuestra práctica de vida. Cuando hacemos que la palabra de Dios sea aquella que nos guía, que nos dirija, que nos oriente, que esa palabra de vida sea la que gobierne nuestra vida, nuestro ser, que esa palabra de vida sea la que sea nuestra norma de conducta. Sí, podemos permanecer en Jesús. Podemos perseguirlo a Jesús, podemos perseguirlo para que nos haga libres. Pero si no practicamos la palabra de vida, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo a través de su palabra. Jesús dijo que todo aquel que oye sus palabras y no las practica le comparará a un hombre insensato. A un hombre insensato, a un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. Al que oye sus palabras y no las practica. Pero comparará a un hombre sabio a todo aquel que oye su palabra y la practica, porque éste edificó la casa sobre la roca. Y cuando vinieron las tormentas, las lluvias, el desastre sobre ambos, la casa del que estaba sobre la roca permaneció, se sostuvo, porque eso es ser un verdadero discípulo. Y en este tiempo tenemos que aprender a practicar la palabra de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros familiares. Este es un tiempo en que la palabra de Dios tiene que ser la base y el fundamento de nuestra fe para poder permanecer, para poder perseguir la palabra de Dios, poder perseguir a Jesús.
para poder practicar la palabra de vida. Necesitamos practicar la palabra de Dios. ¿Tiene usted luchas? ¿Tiene usted sentimientos de miedo, de terror? ¿Se siente usted agobiado? ¿Se siente usted desesperado? ¿Siente usted que como que la vida no tiene sentido? ¿Como que esto no tiene solución? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice que hagamos en este tiempo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de lo que está pasando? ¿Qué nos dice la palabra de Dios del regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios de que este mundo no es nuestro hogar? De que en este mundo estamos de paso. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y necesitamos practicar su palabra para experimentar o para ser libres de la esclavitud del pecado. Necesitamos cambiar esos malos hábitos por hábitos conforme a la palabra de Dios. Por hábitos que la palabra de Dios nos enseña. Por cosas buenas que la palabra del Señor nos enseña. Porque de pronto usted estando en casa se ha desesperado, está tratando mal a las personas con las que vive. Tal vez usted anda y tal vez usted diga, no, pero es que yo me siento mal, pero es que yo me siento así, pero es que ustedes no entienden cómo yo me siento. Sí, lo entendemos y sé que no es fácil. Para ninguno de nosotros es fácil estar en casa ya por más de 100 días allí confinados. No es fácil, no es fácil. Pero esto no justifica que usted y yo sigamos siendo esclavos de nuestros malos deseos, siguiendo siendo esclavos de nuestro mal carácter, siguiendo siendo esclavos de aquellos hábitos destructivos de los cuales Jesús dijo que nos iba a liberar. Jesús es el que nos va a dar la verdadera libertad. Jesús es el que quiere hacernos libres. Así que tienes que conocer a Jesús, pero tienes que practicar la palabra de vida. Tenemos que practicarla y eso es algo constante, eso es algo, y por eso no podemos parar de perseguir la verdad, porque en el momento en que tú te detienes y dejas de leer la Biblia y dejas de buscar a Dios y dejas de escuchar a Dios, en ese momento el mundo intenta otra vez esclavizarte. ¿Y cuántas personas hoy en día no hay esclavizadas por el mundo, por el pecado, por la maldad? ¿Cuántas personas hoy en día no están esclavizadas? ¿Cuántas personas hoy en día no andan haciendo cosas que a Dios no le agradan? Y aún a veces las hacen hasta en nombre de Dios. ¿Cuántas personas no dicen hoy en día, es que yo soy libre de hacer lo que yo quiero? Es que yo quiero vivir en libertad. Pero cada día se vuelven más esclavos de sus deseos y de sus pasiones. ¿Cuántos hijos de Dios hoy en día no practican el pecado? Y digo practican porque viven en el pecado. Y resulta que lo único que están haciendo es engañándose a sí mismos, porque verdaderamente son esclavos y no han querido encontrar la libertad de Jesús, porque no quieren practicar su palabra. No quieren practicarla. ¿Les parece que ya pasó de moda? ¿Les parece que ya es obsoleta? Como dijeron algunas personas famosas, es que la Biblia ya pasó de moda. No, la Biblia es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, tú y yo debemos practicarla, porque ahí está la verdadera libertad. Cuando tú y yo practicamos la palabra de Dios, cuando tú y yo cada día nos esforzamos por conocer qué dice su palabra y nos esforzamos por practicar lo que ella nos enseña, y entonces permanecemos en su palabra. Y el permanecer, el practicar la palabra de vida nos llevará a experimentar la guianza y la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Es decir, el Espíritu de verdad, quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo traerá nueva vida a nosotros, nos guiará hacia la verdad de Dios, porque el Espíritu habita en la palabra. Él inspiró esta palabra escrita y a través de Él va a gobernar y va a guiar nuestras vidas. Pero también dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. ¿Y a qué verdad nos va a guiar? A la verdad que es Jesús, porque por eso dice Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber. No es que el Espíritu de Dios nos va a traer una nueva verdad,
nos va a revelar la verdad que ya está escrita en su palabra, la verdad que ya es Jesús. Porque Jesús es la palabra hecha carne. Jesús es el que va a traer libertad a nuestras vidas. Y yo te invito a que tú reflexiones. No sé si tú has visto una película que se llama El Show de Truman o Truman Show, donde a un niño lo meten en un set de grabación y toda su vida la controlan todos los guionistas, toda esa cadena de televisión guía y dirige la vida de este hombre, y este hombre vive controlado por todo el mundo, porque cuando él quiere salir de esa supuesta ciudad en la que vive, siempre le bloquean las salidas y siempre le dicen que algo malo sucedió, siempre, y él no puede, pero él sabe que está encerrado. Él sabe que hay algo que no es normal. Él mira al cielo, él mira a todo lugar y él dice, debe haber algo más en la vida, debe haber algo más. Y tal vez tú has tenido esa inquietud de querer salir de esa vida que vives, donde vives prisionero de tus deseos, de todas las cosas, y como que el mundo te controla y tú has querido experimentar la libertad verdadera de Dios. Y tal vez tengas que luchar, como en la película muestran a este Truman luchando para salir de ese lugar, y al fin lo logra, y al fin llega para cruzar una puerta, y cuando cruza esa puerta es libre y encuentra la verdadera vida. ¿Sabes? Jesús dijo, yo soy la puerta. Él es la persona que te puede dar a ti la verdadera libertad, y tienes que atravesar a través de él. Por eso te invito a que no solamente creas en Jesús, sino a que permanezcas en él, a que persigas la verdad de Jesús y a que practiques la palabra de vida, para que tú encuentres aquel que verdaderamente nos va a hacer libres. Porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quieres ser libre en verdad? Permanece en Jesús, persíguelo a él y practica la palabra de vida que él nos habló. Y entonces experimentaremos la verdadera libertad. Te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás y reflexiones sobre esto en el día de hoy. Señor, a veces vivimos en un mundo engañados, y yo lo experimenté, Señor. Pensaba que era libre de hacer lo que yo quería, pero cada día me hacía más esclavo del pecado. Y el pecado me gobernaba hasta que un día te conocí a ti, hasta que un día escuché este texto, Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero llegué a pensar que la verdad era algo que alguien había dicho, que la verdad estaba en los libros, que la verdad estaba en la vida. Pero hasta que entendí que la verdad eres tú, Jesús, que tú eres la verdad encarnada, eres la verdad de Dios. Tú viniste a traer la verdad a este mundo, porque tú eres la verdad, Jesús. Y a medida que te conocí, mi vida fue libre de la esclavitud del pecado. Mi vida fue libre de hábitos destructivos, de la maldad del corazón. Y yo te pido, Señor, que hoy tú te reveles a cada vida, a cada persona que está escuchando este mensaje, y tú le permitas a esa persona, a esa vida, experimentar la verdad, experimentarte a ti, Jesús, a que permanezcan en ti, a que te persigan a ti y a que practiquen tu palabra de vida, la que nos dejaste, que haya cabida en nuestro corazón tu palabra, que el enemigo no nos pueda cegar, no nos aleje de tu palabra, Señor. Toma control de nuestras vidas y trae libertad, Señor. Trae libertad a la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada adolescente, de cada persona que hoy escucha esta palabra, Señor. Trae libertad, trae libertad. Que te conozcan a ti, al único Dios, al único Hijo de Dios, al Dios verdadero. Es que te conozcan a ti, Señor, porque tú eres el que puede traer libertad a la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada adolescente. Tú eres la vida. Tú eres la vida y eres la verdad. Tú eres ese camino que nos lleva al Padre, Señor Jesús, porque tú eres la verdad encarnada.
Y te pido que bendigas a cada hijo tuyo, para que no viva siendo esclavo del mundo, ni del pecado, ni de sí mismo, sino que experimente la verdadera libertad. Te doy gracias, Señor, por este día, y te pido que bendigas a cada hijo tuyo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén, Señor Jesús. Dios los bendiga. Recuerde, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis a Jesús, y Jesús os hará libres. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios los bendiga. Bendiciones.